El lenguaje suele abusar de ciertas calificaciones o etiquetas para definir ciertas cosas. El arte, y por supuesto el cine, es una de las principales víctimas de esta corriente. Seguramente todos, sean o seamos profesionales o aficionados, en algún momento de nuestra vida hemos calificado a una película como de culto. Puede que lo hayamos hecho de forma automática, sin reflexionar mucho sobre el término, porque seguramente hayamos metido ese calificativo en películas pequeñas, grandes, que fueron un fracaso en su época o que fueron un gran éxito en su momento. Películas de cualquier género y de cualquier nacionalidad. La cuestión es, ¿qué es una película de culto? La respuesta es difícil y ambigua, básicamente porque nadie lo sabe, o todo el mundo cree que lo sabe. Podemos irnos a Cool Movies, el libro de Danny Peary de 1981, donde más o menos las califica como películas especiales que, por una razón u otra, han sido protegidas, queridas y defendidas por un sector de la audiencia. En su libro, Peary incluye películas tan dispares como Aguirre, Plan 9 for Outer Space, Río Bravo, Tras la Puerta Verde, Las Zapatillas Rojas o Qué bello es vivir, entre otras muchas. Generalmente, muchos adjudican el término culto a una película que no tuvo mucha repercusión en su estreno y ha sido reivindicada con el paso de los años. Por ejemplo, en este saco podrían caer películas muy pequeñas como Carnival of Souls o The Tour, pero también caben películas grandes que han sido fracasos por el mal recibimiento que han tenido por parte de la crítica y el público. Pero ¿en qué momento estas películas se convierten en obras de culto? ¿Cuánta gente es necesaria para elevar una película a una película de culto? ¿Cuánta minoría es una minoría? Por otro lado, una película de culto no tiene por qué haber sido un fracaso, es más, puede haber sido un gran éxito. Una de las acepciones de culto que recoge la RAE es la admiración afectuosa de que son objeto algunas cosas. El culto puede ser el estudio detallado, pormenorizado e incluso obsesivo de una película, y tiene sentido que sea de una obra de gran éxito popular. Entonces podemos considerar de culto que Star Wars, El Padrino o Pulp Fiction, películas que fueron un gran éxito desde el minuto 1 y que siguen siendo objeto de estudio. ¿Y por qué hablar de películas? Hay directores cuya obra entera puede ser considerada de culto, por su rareza, coherencia o cualquier otro motivo. La lista puede ser infinita. Un aficionado puede considerar que Sion Sono, Jim Jarmusch, Javier Aguirre, Takashi Miike, Richard Fleischer, Jesús Franco, Hal Harley, Darío Argento, Gonzalo García Pelayo o Juan Cabestany, entre otros muchos, pueden ser directores de culto. O alguien puede escoger una parte de una filmografía, la parte final de la de Coppola, la inicial de Almodóvar, los pastiches de Hitchcock de De Palma, el Showgirls de Verhoeven, la única película de Charles Lawton o las dos películas de Santiago Lorenzo. ¿Y por qué no hablar de un actor? ¿Acaso una buena parte de la filmografía de Adam Sandler o Jean-Claude Van Damme no es de culto? ¿O actores como Crispin Glover o Luis Ciges no son de culto? Por no hablar de filmografías africanas o asiáticas tantas veces olvidadas por la mirada occidental. Aquí hablamos de una mirada subjetiva, porque el culto, lo que uno admira, fascina o cree, es cosa de cada uno. Hoy, en el último programa del año de Vivir Rodando, con la presencia de Javier García Herrero y Pepe Aracil, discutimos, para no llegar a ningún lado, sobre el término cine de culto. Pues en este último programa de Vivir Rodando de este año 2022 tenemos a Pepe Aracil. Hola, Pepe. Hola, Raúl. Hola, Javi. Y a Javier García Herrero. Hola, Javi. Hola, Pepe. Hola, Raúl. Bueno, ya sabemos que este es un programa bastante especial y es genial para acabar el año porque vamos a estar discutiendo solamente un rato largo y no vamos a llegar a ningún lado, que es algo bastante genial en las discusiones, ¿no? Pero sí me gustaría empezar por recordar una cosa que he dicho en la introducción, que es la edición que hizo Danny Peary en su libro Cool Movies de los 1981 y que puede servir un poco de inicio para el programa, que son películas especiales que por un motivo u otro o por una razón u otra han sido protegidas, queridas y defendidas por un sector de la audiencia. Esta es una definición bastante canónica, yo creo, de lo que es cine de culto, pero yo creo que con el tiempo se ha ampliado muchísimo y, digamos, hasta cierto punto se ha abusado mucho, porque ya casi toda película es película de culto. Con lo cual os voy a pedir, para empezar, antes de empezar a discutir y hablar y razonar y poner ejemplos, ¿qué es para vosotros una película de culto? Así muy en general. Ya sé que es muy difícil y muy imposible porque, como hemos dicho antes y he dicho en la introducción, no sabemos muy bien exactamente ahora qué es cine de culto. Si quieres, Pepe, más o menos para ti, ¿qué sería cine de culto? Así a primeras y cómo podrías definirlo. Sí, bueno, yo creo que, como tú muy bien has dicho, no podría definirlo de ninguna manera, porque creo que no hay una definición, o desde luego si la hay, seguro que va a ser incompleta, inexacta y no va a servir
servir para mucho. Pero yo creo que quizá al hablar de cine de culto, que también pienso que se puede hacer extensivo a música de culto, literatura de culto, etcétera, pero bueno, nos centramos en el cine, quizás sería más, no sé, más coherente a lo mejor hacerlo por aproximación, mediante una serie de ejemplos o de cuestiones que pueden inclinar la balanza más hacia el de culto o el de no culto, sea eso lo que sea, más que eso, más que una definición cerrada que insisto, iba a ser falsa siempre. Quizá lo que tengo claro, bueno, creo que todo, es que no es un género. O sea, a veces a lo mejor se puede darse el error de hablar, pues igual que se habla de cine de terror o cine de, no sé, fantástico, cine de culto. Entonces, vamos, que quede bastante claro que no es un género en el sentido de que no tiene unas características temáticas o argumentales o estéticas o plásticas o, vamos, ni de lugar ni de tiempo comunes. Son una serie de películas muy distintas entre sí y quizá el único... la única característica que pienso que sí que es no sé, muy clara y muy definitoria de lo que es de culto es, como tú has dicho, el que haya, digamos, un colectivo, un grupo social, un grupo de espectadores concreto, no solo una suma de muchos espectadores, sino, pues, podríamos decir, desde a lo mejor, no sé, el colectivo gay, por ejemplo, o no sé, o por decir algo, yo qué sé, gente, no sé, los culturistas, me lo invento, o no sé, como un grupo de gente con unas, simplifico mucho, características, gustos o no sé, características comunes, entre comillas, que se han apropiado de esa película o se han apropiado de partes de esa película o han ejercido una mirada peculiar, característica y propia sobre esa película. Y, bueno, eso para mí es la característica principal. Luego sí que he apuntado una serie de cuestiones que, como decía, pueden inclinar la balanza más hacia si algo tiene más posibilidades de ser de culto o no. Pero no las voy a decir todavía. Voy a pasar el testigo a Javi para que podamos seguir avanzando, si os parece. Pues Javi, tienes Sí, la palabra. Gracias por la palabra y por la invitación, una vez más. Por una vez estoy bastante de acuerdo con Pepe. Uy, mal vamos. Sí, no, seguramente después habrá una divergencia. Pero coincido sobre todo en la experiencia colectiva, o sea, en el hecho de que haya una comunidad, grupo de uno u otro tipo. Sobre todo alrededor de películas que producen un impacto especial o una fascinación a veces extraña y que es, como decía, compartida fundamentalmente. Yo, bueno, pues reflexionando un poco o pensando alrededor de esto en estas semanas previas, esto es lo que me aparecía por encima de otros factores. A nivel personal, sobre todo, películas que he disfrutado en compañía y que en ese momento he compartido y han generado un vínculo. Después, claro, en todos estos dependes de los que hablaremos me parece bastante importante tener en cuenta, por supuesto, el dónde y el cuándo, ¿no? O sea, una obra es de culto en un momento, tanto tiempo después de que se haya hecho, o se puede hablar de esta nueva etiqueta de culto instantáneo, que nos puede parecer mejor o peor, y sobre todo el dónde. Dónde es de culto el cine indio, que en la India es mainstream, pero en Portugal no conocen nadie más que Cuatro Gatos por alguna razón, ¿no? Y sí, básicamente el factor de la extraña fascinación o del discreto encanto, o como quiera decirse, que es compartido y disfrutado en grupo. Una película
de culto tiene que ser pequeña y minoritaria? Porque creo que esto, vamos a ver si lo podemos definir. Generalmente siempre se habla de culto de una película, para mí, que era un fracaso en su momento y es rescatada y reivindicada con el tiempo. Eso para mí siempre fue, cuando era joven, lo que era una etiqueta de culto. Lo que pasa es que ha ido aumentando y ampliándose el término. Por ejemplo, máximo. The Tour, de Dag Ulmer, es una película de cine negro que obviamente ya la conocéis, porque yo creo que mucha gente cuando oye The Tour ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Película de cine negro de un maravilloso director que era Edgar G. Ulmer, que no es una película ni B ni C, es FGH, una película baratísima. Además que cuando la ves es una película hecha con muy, muy pocos medios, pero que ha sido acabando, obviamente en su momento no la vio nadie, estuvo en pruebas dobles y prácticamente ha pasado desapercibida y ha sido reivindicada y ha sido influencia de muchísimos directores. Si tú ves The Tour actualmente y luego ves una película de David Lynch, obviamente, aunque está clarísimo la influencia, incluso aunque puede ser que ahora David Lynch diga yo jamás he visto The Tour, no importa que no la haya visto, la influencia llega de alguna forma y esa extrañeza que tiene la película está claro que ha sido influencia en el cine negro, el cine más experimental. Bueno, ese es un ejemplo de una película de culto, ¿no? Que ha sido reivindicada y os quería que habláramos de esto. Una película de culto tiene que ser una película minoritaria y pequeña, porque antes de abrir Brincross y empezar el programa estábamos discutiendo sobre si Pulp Fiction, que tenemos un libro con la portada de Pulp Fiction, podía ser una película de culto, era o no, o El Padrino puede ser una película de culto, o Star Wars puede ser toda la saga puede ser una película de culto. Hablemos sobre eso, sobre la condición de minoritaria que muchas veces ha tenido la película del cine culto y si eso ya ha desaparecido o no. Yo, por un lado, estaba pensando que ahora mismo prácticamente todo el cine es minoritario. O sea, incluso, ¿cómo se llama la de Santiago Segura? Tira papá del tren o... A todo tren, ¿no? El tren de papá o Padre en apuros o algo así. Si me apuras... En el momento en que esas películas sean de culto ya podemos dejar de hablar de cine. Pero porque... a lo mejor dentro de 50 años, igual que ahora se habla de Bajares y Esteso, claro, y se mete en proyecciones de algún tipo. No, pero es interesante, ejemplo de Santiago Segura, si Torrente es una película de culto, cuando Torrente es una película que fue un éxito, además somos de una generación y vivimos el estreno de Torrente en cines, fue un éxito desde el minuto 1. Entonces, sí, una película que tiene tanto éxito y tanta vocación popular, ¿realmente llega a ser de culto? Sí, yo sobre todo intentaría, y ya después de este proceso intento y me impido hacerlo, decir que algo no es de culto. Porque el culto como adoración o fascinación o seguimiento casi a golpe de fe, como una religión puede ser mayoritario. O sea, quiero decir, pues esto lo hemos hablado Pepe y yo en su momento, ¿no? Y por abrir un poco, como decías, el tema también a la música, los Beatles fueron de culto, son de culto ahora. Mucha gente evidentemente va a decir que no, porque fueron las personas más conocidas de la época, pero claro, había gente que estaba en contra y eso es algo que yo me he planteado también como denominador de las cosas de culto, que generan también un rechazo, ¿no? Y por otro lado también pienso que hay muy poca gente que haya escuchado en profundidad la discografía de los Beatles, al margen de Help, Yesterday, etcétera. El Revolver entero no se lo ha escuchado tampoco tantísima gente. Está diciendo cosas que son de culto porque son realmente provocadoras. ¿Me está diciendo que los Beatles no están escuchados? Sí, yo ahí discrepo también. No. Estoy diciendo que están escuchados, pero en este momento, o sea, en su momento generaban... Vale, sí. Ataques al corazón, ¿no? Y lo que sí que diría, efectivamente, es un culto muy masivo, ¿no? Vale, ya sé. Pero lo que me parecía un poco curioso es que ahora mismo creo que poca gente discutiría que las pelis de los Beatles sí son pelis de culto. O sea, no lo sé.
Bueno, son pelis de culto y son pelis muy importantes para la historia. Bueno, que Noche de aquel día es una peli muy importante porque prácticamente introduce lo que va a ser el videoclip. Con lo cual, yo más dejaría el culto para ser una película de referencia. Es cierto que sí, ¿ves? Aquí estamos complicando cuando es una película de referencia y cuando es una película de culto, que es diferente. Claro. Lo de los Beatles está muy interesante porque yo entiendo por dónde ibas. Los Beatles tienen la época de Help Yesterday, que son... No, no Help Yesterday, no, perdón. Sí. Los primeros discos, que son sus canciones de 2 minutos, comerciales, o sea, comercial del estribillo, perfectas, hasta que hacen el Rubber Soul y hacen el Revolver y empiezan a experimentar con la música. Y ahí podrían haber sido de culto. Lo que pasa es que les salió bien porque los Beatles caían de pie siempre, ¿no? Experimentaron, hicieron obras maestras y Revolver y Rubber Soul y luego Let It Be fueron éxitos masivos igual que los eran los discos anteriores. Pero si hubieran fracasado con esa experimentación que hicieron ese giro, hubieran acabado siendo de culto porque yo creo que ahora los Beatles no son considerados una cuestión de culto. Porque si no nos vamos a que de culto es todo absolutamente en el arte. Sí. Yo, si me permitís pienso también como que hay una cuestión en la que estoy pensando todo el rato, no sé si estáis de acuerdo, en que decir que algo es de culto, esa expresión está coja. ¿Es de culto para quién? ¿O de culto dónde? ¿O de culto cuándo? Entonces ahí también es cuando tiene sentido, por ejemplo, hablar de si algo mayoritario, minoritario es de culto. No sé. El Señor de los Anillos es de culto, para mí no. Para todos los tipos que se disfrazan de Frodo y no sé qué, sí que lo es. Entonces, no es que el Señor de los Anillos sea o no sea de culto. Las películas a las novelas, todo. Me refiero a... Estaba pensando en las películas, pero todo en general. Pero bueno, ahora estoy hablando de cine. Entonces también, a lo mejor, deja de tener sentido hablar de cine de culto o película de culto y ya está. O sea, porque así nunca vamos a poder decir eso, si esta película es de culto, sino es de culto para un grupo de gente, que a lo mejor son varias decenas de miles de personas en el mundo, que viven así, que se han construido sus casas como si fueran unas cuevas de hobbit, no sé qué. Claro que es de culto, es algo tan importante pues como para la persona profundamente religiosa que reza continuamente, etcétera. Entonces, también ahí entramos en la cuestión de los ritos, de los códigos compartidos, eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una película de culto, ni siquiera se puede hablar, bueno, por no estar ahora todo el rato hablando de culto para alguien, voy a volver a decir de culto para simplificar, pero una película que a muchísima gente le gusta, le encanta, es de culto, pues a lo mejor empieza a ser de culto en el momento en que esa gente, o sea, el visionado de esa película comienza a ser también un visionado activo, donde canta las canciones, donde se ríe con unos chistes que solo ellos entienden, aunque ellos sean 15.000 personas, no sean 3, pero digamos como que y ya el que no se ríe con ese mismo chiste, que a lo mejor ni siquiera en su origen era un chiste, sino es como pues, un guiño a una condición, no sé, sexual, social o lo que sea, pues ya empieza a ser como de culto para esa gente. Entonces creo que eso, como que tiene que ver más que con ser mayoritario o minoritario, más que con ser contemporáneo o más antiguo, más que con este tipo de cosas. Tiene que ver también como con la mirada, con el acercamiento, con el compartir una serie de códigos que, como decía Javi, tú y yo los compartimos, pero aquel no los comparte. Entonces eso hace también como más cohesión en el grupo para el que esa obra es de culto. Y culto significa también cariño, quiero decir... Tenía aquí apuntar una de las secciones de culto de la RAE, que es admiración afectuosa de que son objeto de algunas cosas. Me refiero porque cuando hay algunos aficionados al cine que cogen películas así muy... No tienen por qué ser de serie B o serie Z, también hay películas grandes que se ríen de ellas, digamos, que sirven de objeto de burla. Pero es como eso, no te ríes de la película, sino con la película. Que ven la película y porque sea, hay cosas muy cutres, no sé cuántos, se empiezan a reír. Y esas películas a veces dices, lo he elevado a la obra de culto. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. En el momento en que tú no sientes esa película como tuya y hay una burla hacia ella, no son películas de culto, digamos. Obviamente es muy sano reírse de cualquier película cutre y es fantástico, pero no las metería como películas de culto. En el culto tiene que haber pues, un respeto, una admiración y un estudio. ¿Vale? Yo a lo mejor, perdón, sí. de esto que acabas de decir,
un estudio no lo veo Bueno, condición necesaria. Bueno, eso, un estudio me refiero, vamos a quitarlo de estudio, pero que digamos que puedan ser estudiadas de alguna manera, que pueden ser analizadas por algún sector de la audiencia. Hay películas que consideran a gente que son de culto, pero dicen, en realidad no tienen nada. Pero que no sean películas generalmente para un sector de audiencia, que no sean planas, ¿no? Que realmente se pueda discutir sobre ellas, ¿no? Si una película, una conversación sobre ellas dura 5 minutos, pues no es de culto porque no tiene no sientes ninguna admiración o ninguna capacidad de análisis, no te dan ganas de analizarla, ¿no? Yo luego, bueno, perdón. Sí. Tengo también, como desde el principio hemos dicho que no vamos a encontrar una definición, por suerte, que vamos a divagar. Pero es que hay muchas definiciones. Bueno, o sea, de esto se ha escrito muchísimo y yo... Y ahí está el Pero, problema. vale, digo, porque No, yo tengo una cuestión que lanzar y sobre todo la lanzo hacia mí mismo, pero quiero que me digáis vuestra opinión. Estamos diciendo, y yo el primero, la cuestión pues de grupos que comparten una misma visión, la experiencia compartida para que algo sea de culto. Pero luego, por otro lado, yo pienso, yo a lo mejor si pienso en qué es para mí una película de culto, son películas de culto para mí, para Pepe Aracil, y la mayoría de ellas no las he compartido con nadie más. Y entonces, ¿eso tiene sentido? ¿Que tiene sentido que sea algo de culto para mí solo? Es que yo, lo del colectivo, estoy de acuerdo a mitades, ¿no? El culto puede ser algo tuyo, que crees que esa película es muy importante y la defiendes a capa y espada. ¿Cuántas veces hemos defendido películas que son indefendibles para el resto de la humanidad? O ya no indefendible, sino la cosa esta de cuando nadie nos ve, cuando no tenemos que rendir cuentas a nadie, decir, voy a ver esta... O sea, al final yo acabo poniéndome Manolito Gafotas, por ejemplo, porque es una película que me parece una obra maestra, o no sé si lo es, pero a mí es como, no sé qué hacer, me pongo Manolito Gafotas. No puedo decir que sea de culto, pero para mí es como eso. A ver, hablo de esta y hay bastantes otras, pero que digamos... cuando solo, no sé, te enfrentas a ti mismo o dices, voy a morir dentro de hora y media, ¿qué película voy a ver? Esa película que es para ti y ya está, y no es para luego presumir o decir que la has visto o cumplir un expediente. No sé, ¿eso es de culto o de culto eso necesita esta cuestión colectiva? No lo sé. La respuesta sería que evidente, o sea, sí lo es, y que si tú, o sea, encontrarías fácilmente gente de tu cuerda. O sea, porque en mi casa familiar, esa película es absolutamente de culto y habrá foros de internet claro, sí, esto era un ejemplo en cualquier caso, pero que estén dedicados a eso. Yo quería volver un segundo. Yo solo voy a decir una cosa antes de dejar a Javi, por si no nos vamos de Manolito Gafotas. Yo lo considero más, por cierto, también soy fan de Manolito Gafotas, en hermano la vi en el cine en el momento de su estreno. Me parece más una película popular que de culto. Y creo que Miguel Badalejo, que es el director, tendría más El cielo abierto, sería más de culto que Manolito Gafotas, que yo la considero quizá que trasciende el culto porque sí que tiene más gente, más fans de los que creemos, y que en su momento sí fue muy bien acogida. Es una película amable en el buen sentido. Sí, en cualquier caso, esta película era un ejemplo. La cuestión era esta. Sí. Puede ser, y bueno, supongo que me respondo a mí mismo y ya, perdón, os dejo hablar. Sí, que por supuesto que si hablamos, estábamos comparando antes como con un culto religioso no necesariamente es una iglesia llena de gente cantando unas canciones, también es una persona en su soledad hablando con Dios o con yo considero que es más eso, más que el culto de ir es lo que tú crees individualmente. Sí, supongo que son ambas cosas al final, entonces que no son... Sí, lo que decías tú que tengo. Totalmente. El tema este del culto masivo, de las religiones mayoritarias, es, leyendo un poco sobre el tema, de hecho es como el gran cisma que se ha producido dentro del estudio del propio cine de culto por parte de los, no sé hasta qué punto académicos, pero como mínimo ensayistas de alguna manera alrededor de este asunto. Y como decía, es central, o sea, porque divide a los que dicen que sí, que la Guerra de las Galaxias sí, dividen a los que no. Y por lo visto, después de alguna suerte de concilio, se ha acordado que no lo es. Que como estábamos también apuntando aquí, es otra cosa. Pero alrededor de esto, sobre la película Avatar, yo he descubierto en una serie que recomiendo mucho, que posiblemente sea de culto, que se llama How To with John Wilson, o
bien, o sea, escrito tal cual, How to, with John Wilson, el tío hace una mirada bastante personal y interesante y muy guay sobre Nueva York, y uno de los focos es un grupo de fans de Avatar que realiza congresos en un hotel X cada tanto tiempo, y además de hablar en el idioma que se habla en la película, que es todavía más minoritario que el élfico o el klingon, hacen cosas como comer comida azul. O sea, todo lo que hacen es radicalmente vinculado con ese con ese objeto de fe. Y también de ahí me llevaba un poco a uno de los primeros apuntes que tomaba, que era sobre la importancia del merchandising. O sea, no sé, de alguna manera, lo digo en serio, creo que la cantidad de merchandising está de alguna forma relacionado. Creo que Pulp Fiction tiene que ver con eso, ¿no? Ese póster, pero también creo que hay gente que por alguna razón recibe un determinado merchandising de algo, o sea, de una peli en este caso, y empieza a profundizar, y como si fuera iconografía religiosa, una cruz en el salón o encima de la cama, eso impulsa a que de alguna forma su vida empiece a mirar a ese icono de una manera especial. Una cosa, porque la gente ahora, si alguien nos está escuchando, está diciendo ¿cómo nombrar esta película cuando habéis hablado del colectivo, disfraces, no sé cuánto? Hay que nombrarla aunque solo sea Rocky Horror Picture Show. Claro. Quizá la película de culto por antonomasia, porque tiene mucho de lo que estamos hablando. Es un culto que recordamos que era un musical que fue estrenado en sesiones de medianoche en su época en los 70 en Estados Unidos, y poco a poco la gente iba yendo, llenando eso, y crearon como una especie de ritual viendo la película, ¿no? No sé si alguno ha ido a algún ritual de Rocky Horror Picture Show. Sí, yo sí. ¿Has ido? Sí. Bueno, entonces tú puedes hablar mejor de que, bueno, en un momento se nombran unas cartas, pues hay que tirar cartas, se nombra el agua, pues hay que tirar agua, hay que insultar a la pantalla, no sé cuánto. Entonces eso es fantástico. También yo debo decir que cuando se volvió a poner aquí, en su 25 aniversario, se hicieron sesiones rituales, pero yo fui a una sesión no ritual y disfruté igual de ella y la considero igual de culto, y es la banda sonora que más he escuchado en mi vida. Pero, por ejemplo, eso es muy de culto, tú que has estado en un ritual de Rocky Horror Picture Show, gente, supongo que hay ya muchos disfrazados siguiendo un ritual a través de la película. O sea, la película ya casi, digamos, hasta cierto punto se olvida, y lo que importa es, digamos, el ritual o seguir esa película, ¿no? Sí, a mí lo que me parece en ese caso es que realmente ese es un culto histórico. O sea, ese culto es heredado, es un culto como estudiar iglesias románicas. O sea, creo. Aunque pueda ser más o menos real la pasión que se sienta por eso, yo al final en estas semanas me he ido más hacia los pequeños manolitos gafotas, etcétera, porque yo cuando fui allí era, ya te digo, como ir a una catedral. O sea, ir a decir, venga, voy a ver esto que todo el mundo sabe que es de culto, y es de culto antes de experimentarlo. Sí. Y aquella gente, nadie había nacido cuando esa película se estrenó, ¿no? No digo que sea menos interesante, claro que no. Lo que sí que, y esto lo comentabais en el programa de Jodorowsky, ¿no? La alusión al periodo concreto de las pelis de medianoche en las que se crea esto que es como, eso sí que considero que es un género concreto, porque abarca un periodo histórico, ¿no? Que son Cabeza Borradora, el propio Jodorowsky y todas esas que son canónicas. Sí, yo, bueno... No, sí, lo introduzco porque no quiero que se olvide y luego te dejo a ti. Luego sí podemos retomar lo que voy a comentar, que es algo que quizás se haya perdido con la época, donde tenemos mucho más acceso a películas, donde está internet, es el misterio de descubrir películas de culto que ha sido toda la vida, ¿no? Decías, ostras, Carnival of Souls es una película de culto, es impresionante, no sé cuánto, no ibas a Google porque no sabías imagen, no sé cuánto,
creces y ya la vas a ver. Y a veces te puede decepcionar o a veces no. En el caso de Carnival no, porque es una película absolutamente increíble e impresionante, ¿no? Pero el culto se va creando, digamos, con los años en tu cerebro, diciendo, estas películas son de culto, hay que verlas, son difíciles de encontrar, no sé cuánto. Por cierto, todavía hay películas que siguen siendo muy difíciles de encontrar porque no tienen distribución, porque no están editadas en DVD, no están en ningún sitio, no están en ninguna plataforma, pero ya hay menos, ¿no? Ya más o menos si te mueves más o menos a moverte en Internet, casi todas, entre comillas, puedes encontrarlas. Y ese misterio también hace que las películas sean de culto, como también recuerdo otra vez, a veces cuando vas a ver la película esa que de culto que lleva en el cerebro, en tu cerebro repicando durante años, dices, ostras, pues no es para tanto. Pero a veces sí que cumple esa faceta de culto, decir, sí, esto es extraño, esto es maravilloso, esto me ha removido. Sí, no, yo, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show, yo no he asistido a ningún pase de estos tan no sé, coreografiados. Es una peli que me encanta, también he visto un montón de veces y vamos, siempre me lo he pasado muy bien. Pero sí que es verdad que siento como cierto rechazo, no sé si rechazo la palabra, pero a ver, no sé cómo explicar. O sea, veo la diferencia, por ejemplo, con eso, me imagino, aunque insisto, no he asistido a uno de estos pases como Javi. Creo que es como la diferencia entre algo vivo, algo en el que, o sea, realmente hay un grupo de personas, de fans, de apasionados que de manera libre, divertida y maravillosa pues van creando con el tiempo. Además, entiendo que no es que nadie se sentara un día en una mesa y diciendo, venga, en el minuto 36 hay que hacer tanto, sino como algo vivo y algo ya totalmente pues canónico, anquilosado, inamovible, que al final también, pues por volver a las al paralelismo que hacemos con las religiones, pues es como de repente eso, pues como asistir en una de las religiones pues establecidas, mayoritarias, que alguien decida cambiar, no, ahora en misa o vamos a cambiar una línea del Corán o de la Biblia, y es como no se podría, en el mejor de los casos no te dejamos, en el peor lleva cuidadito. Claro. Entonces pasa un poco esto también, como que no por eso pienso que seguirá siendo de culto esta película, pero ya es como un culto que no me interesa. Y que no es lo que no me interesa, sino que creo que va un poco en contra de lo que debería ser, que es algo vivo, como pues al final como una religión, como una ideología, como algo vivo, algo discutible, algo que vaya evolucionando, pero cuando se convierte eso en una losa sobre los que, bien, no sé, gente, como dices tú, gente que ni siquiera habíamos nacido cuando esto empezó, pero ya es como no se puede, digamos, introducir ninguna evolución, entonces eso, no sé si la etiqueta seguirá siendo de culto, pero para mí desde luego la película sigue siendo igual de maravillosa, el fenómeno me deja de interesar bastante. Y aquí viene una reflexión que quiero hacer y que no vamos a llegar a ningún lado porque yo nunca he llegado a ningún lado. ¿Sí? ¿En qué momento una película de culto se convierte en un clásico? ¿En qué momento Rocky Horror Picture Show para mí está en la lista con Vértigo? No estoy hablando de la calidad, me estoy hablando de películas que me gustan muchísimo, me gusta mucho ver. Si hemos dicho que el culto puede ser algo individual, que yo veo, que yo disfruto y que yo estudio, analizo, quiero decir que cuando veo Vértigo no es como si viera una película que me gusta. Vértigo me meto en ella y la sigo disfrutando igual. ¿En qué momento Rocky Horror Picture Show ya deja el culto para mí y es un clásico, como cuando veo una peli de Hitchcock, una peli de John Ford? Yo creo que tiene que ver con el paso del tiempo casi exclusivamente. Sí. Simplemente pues pasa el tiempo, lo que en un principio era algo novedoso, algo de hace 3, 5, 8 años, ahora es algo de hace, creo que va a cumplir 50 dentro de 2 años o 3, pues ya creo que hay, o sea, no sé en qué momento, si hay que tener 30, 40 o 50 para ser un clásico, pero creo que tiene que ver con el paso del tiempo. Bien, o en qué momento la película está, digamos, ya rescatada, porque a veces películas de culto suelen ser películas un poco rescatadas de cierto olvido o cierto... No desprecio, también desprecio, pero indiferencia. Yo creo que también, y no sé, a ver qué pensáis, esto lo acabo de pensar, o sea, para que algo se convierta en un clásico, también, para bien y para mal, deja de ser incómodo. A lo mejor lo que en un principio era algo, no sé, mucho más rompedor, algo que pues no solo que le gustase a poca gente, sino que a mucha gente
no le gustaba, sentía rechazo, le molestaba. Como puede ser Rocky Horror Picture Show. Ahora mismo a nadie, como mucho, pues decir, no sé, me aburro, paso de otra peli, pero nadie se va a sentir a lo mejor ofendido por ver al maravilloso personaje de Frankenfurter, el doctor travesti de Transilvania. Entonces, creo que eso tiene que ver también como con, pues eso, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es pues la evolución como sociedad, que se normalicen esas cosas. Lo malo, entre comillas, pues como también no sé, la maquinaria, ya no sé si llamarla capitalista o de entretenimiento masivo, que hace como que todo se absorba, que cualquier aspereza se lime y todo forme parte del sistema. Sí, a mí me parece bastante interesante vuestros comentarios así uno después del otro, porque tú hablas de tiempo histórico, ¿no? Y lo que ha comentado Raúl acerca de, para mí, se convierte en un clásico, me parece que es muy importante, y pensaba en el hecho de en nuestro momento personal, o sea, la percepción subjetiva y también la edad a la que vemos las cosas. O sea, creo que hay un momento de efervescencia, no sería efervescencia, sería intensidad en la percepción, que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con los de 20 a 25 años, que es cuando ya has visto algunas cosas pero no has visto muchas, y creo que esos rituales los generan los jóvenes. Creo que tienen mucha importancia cosas como las proyecciones universitarias, las asignaturas de libre configuración, esos ciclos de los que hemos hablado, ¿no? De la facultad de Alicante, que vieron 15 personas. Y haciendo así un poco una lista personal, la mayoría de pelis que yo considero de culto, además de haber sido compartidas, o proceden de un culto familiar, que sería casi infantil, que es decir, de estas que se ven una y otra vez en casa, o son pelis que yo he visto alrededor de los 20 a 25 años, y luego cada vez van siendo menos. Luego podemos ir ya poniendo ejemplos de películas, lo digo porque a lo mejor tienes una lista ahí larga y que todos tenemos una lista o de películas o directores, que eso también es algo de lo que quiero hablar. ¿Cuál es la mejor época para como aficionados al cine? Vamos a testar un poco la palabra cinéfilos, que es un poco a veces arrogante, como aficionados al cine. La de los 15, 16, 17 años, cuando estás descubriendo películas. Es que eso no se va a repetir. Ya sé que ahora me encanta el cine, veo el cine... veo una película todas las noches y disfruto maravillas, pero nada va a tener el valor que cuando veo una película por primera vez especial. O sea, importante. Ver Cabeza Borradora con 18 años, 17 años y verla con 35 te va a gustar igual, pero para mí no es lo mismo. No es lo mismo. Y lo digo en el ejemplo porque yo Cabeza Borradora tardé bastante en verla, me gusta muchísimo como a cualquier persona que está en el planeta Tierra, pero no es mi película favorita de David Lynch. Y a veces pienso, joder, si la hubiera visto con 17 años, hubiera podido verla cuando empezaba a descubrir películas que cogía, a lo mejor sí sería mi película favorita de David Lynch. El tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante. Y del tiempo quería comentar una cosa antes de dejaros y pasar a otra cosa. Podríamos hacer otro programa sobre películas que les ha sentado mal el tiempo. Que es otro calificativo del que se abusa un poco, porque yo recuerdo a John Tones, que es escritor sobre cine, crítico cinematográfico, que dijo una frase muy importante, o más o menos una reflexión, diciendo que éramos muy injustos con esa frase porque el tiempo no pasa por las películas, pasa por nosotros. Y somos nosotros los que hemos cambiado la percepción. Y a veces abusamos de eso. El tiempo le ha afectado mal, le ha sentado mal a una película. Pero es cierto que el tiempo suele asentar mal en cuestiones también de sociales, ideológicos, eso de tienes que justificar una película, bueno, es que en su tiempo era provocadora, o es que tiene esta ideología, pero es que en su tiempo... El tiempo es muy importante. Quería, no sé si tenéis algo que opinar. Sí, yo recomendaría, a lo mejor hay gente que está escuchando esto, y precisamente recomendaría un artículo que tiene John Tones en la web Spin-off sobre el tema que nos atañe del cine de culto, y señala pues algunas
sí, las clásicas canónicas, pero bueno, yo creo que lo que comenta el tema bastante bien y a mí digamos que me ha servido. Habla, por supuesto, de cosas como Arrebato, pelis como Arrebato y algunas otras anteriores históricas que están bastante bien. Uh-huh. Hemos hablado de películas, pero también podríamos hablar de actores de culto. Sí. Guionistas de culto y directores de culto. Sí. He hecho tenía una libreta preparando el programa y dije, voy a poner directores que yo considero de culto. Y pensaba que iba a poner 20, no sé cuánto, y he reinado como 2 páginas. Claro, el problema es que he reinado 2 páginas porque pensaba, ¿por qué este director no es de culto? ¿Por qué lo estoy sacando de la barrera de culto? Quiero decir, estoy pensando, por poner algunos muy populares que he puesto en esta lista, David Cronenberg no es de culto. En Chipre sí. Y aquí no. Aki Kaurismäki, William Friedkin, Sí. Brian De Palma, Jacques Rivette, estoy diciendo los más populares. Terence Fisher, Mario Bava, Roger Corman. Cualquier persona que más o menos siga el cine puede cogerte un director de estos y decir, te voy a decir por qué es de culto. Pom, 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 pom y pom. No sé. En realidad, al final, todos los directores quizás sean de culto porque en el mundo es muy amplio y todo director tiene algún fan, aunque sea uno, que dice, este director ha conectado conmigo de alguna manera. Sus películas son más especiales de lo que creéis. Os lo voy a justificar, ¿no? Sí, a mí, efectivamente. Yo ahí pues sumaría gente como Greenaway o Lars von Trier, ¿no? Claro, pero ahí está. Por ejemplo, Lars von Trier es de culto, un director danés absolutamente exitoso. Bueno, exitoso a ver dónde. O sea, exitoso en el mundo entero. Todas sus películas. Ya, pero quiero decir, en todos los países ha tenido un poco de éxito, pero a lo mejor no ha tenido tanto éxito como se puede. Y es que creo que, o sea, no había pensado al preparar este programa, que tampoco es que lo haya preparado así de pensar muchísimo antes de esto, pero pensaba, no, porque me parece muy bien que sea así, pero sí que es verdad que todo el rato tenía en mente películas de culto, cine de culto, pero no cineastas o llámese actores, actrices, guionistas de culto. Entonces, o sea, no sé si van en los mismos parámetros, insisto, no lo sé, ni sí ni no. De los que hablábamos para valorar si una película es de culto o no, que para valorar si un cineasta es de culto. Porque tenemos que meternos en toda su filmografía y ver toda su filmografía. Y la biografía también, y la biografía, y las polémicas, y las cancelaciones definitivas o no. O por ejemplo, la ruina económica. Un cineasta de culto tiene que tener películas de culto, o una película de culto, el director o el artífice, el productor, tiene que ser de culto. Hombre, tú dijiste, te cito en el programa de Jodorowsky, que Carpenter era más de culto que David Lynch. O sea, pero eso es algo que dices sin pensar y de manera intuitiva. Que hasta cierto punto tiene. Que se puede rebatir y que yo digo que o se puede estar de acuerdo y que digo que, vamos, que puedes ser que sí y en otro sitio puede no hay una respuesta. Puede ser que no. Hemos llegado al nombre que tenía que llegar, que es David Lynch. Hay como un problema con David Lynch realmente porque creo que ya no sabemos dónde colocarlo. ¿Realmente es un cineasta de culto, alguien que es mega popular? Yo estoy seguro que es muy popular en gente que no ha visto ninguna película de David Lynch, por lo que sea, porque se ha usado mucho también de no sé cuánto, el surrealismo, el absurdo de David Lynch, se ha usado mucho. A pesar de que tiene películas populares, en realidad él hasta cierto punto es un director minoritario. Bueno, sí. Y lo de popular, también yo siempre... Popular de que la gente lo conoce, no sus películas. Sí, pero siempre cuando tenemos este tipo de conversaciones, y vuelvo a insistir, no tengo respuesta. Si salimos a la calle y preguntamos al azar a 10 personas eso es lo que si siempre saben quién es pienso David Lynch, a lo mejor una lo conoce, no sé. Pienso. Eso justamente, creo que nunca lo hemos dicho, para mí es la prueba de si una persona es popular o no, que es eso, salir a la calle y pasearte por toda la ciudad, que estamos ahora en Alicante, aleatoriamente por distintos barrios. Vamos al Postivet. Vamos a 20 personas. Si hay una mayor, es conocido. Yo te digo que de 10, ahora, imagínate que ahora vamos a comer, nos emborrachamos y lo hacemos por la tarde, pero no creo. David Lynch, hay 6. Porque se ha sobado mucho su nombre. Pero no que es lo sobado, conoce. O sea, yo se ha creo... sobado. Hay muchos libros de David Lynch que algunos dices, pero y documentales que son buenos. A mí eso me parece... y otros que no son buenos. Claro que no. Pero eso me parece un síntoma
de que, como mínimo, de que lo fue en su momento de una manera muy importante, lo comentábamos, ¿no? El tema del merchandising, del foco que se pone. Lo que sí que pasa es que creo que el tiempo de nuevo es importante, depende de cuando tú lo has conocido y cómo vas percibiendo el uso que se hace de ese pope o de esa figura popular. Lo que ocurre es que el hecho de que se renueve el merchandising, ya sean documentales, ya sean camisetas o ya sea reestrenos o lo que sea, va renovando esos feligreses. O sea, yo muchas veces en literatura lo pienso, no, es que ahora, claro, resulta que con el X aniversario de Bolaño están reeditando todo y ahora hay gente, claro, pero yo lo descubrí también a su vez por un X-Y aniversario y eso ha ido pasando y pasa siempre. Lo que pasa que ya cuando te tragas no sé cuántos revivals o no sé cuántos estrenos de documentales sobre Lynch, pues ya sí que te aparece la percepción de ya dices, otra vez. Se ha vuelto un cliché pop para mí. En vertiente popular, quiero decir, que todo es lynchiano, Pero todo es bueno, David Lynch, cuando en realidad mucha gente que utiliza el término David Lynch a lo mejor o no le gusta mucho, o ha visto 2 películas, o utiliza los 2 o 3 tópicos sobre David Lynch. Sí, pero eso no le quita valor a su trabajo. Sus películas son las mismas, lo que ha podido cambiar es su aceptación, su valoración, pero digamos la obra sigue siendo la misma. Claro. Sí, la obra sigue siendo la misma, pero su figura popular se ha convertido como un icono pop. Sí, pero bueno. Ya casi ha trascendido el culto minoritario. Era un director minoritario hace no sé cuánto y ya yo creo que ya no lo es. En realidad, y vuelvo un poco a lo del tema, lo que lo decías tú, conocerlo sí, pero ver Inland Empire entera, pues a lo mejor no la ha visto tanta También gente. igual ahora es más minoritario que hace 20 años con Twin Peaks o cuando hizo Terciopelo Azul. A lo mejor sí que tuvo un momento en el que sí que fue un cineasta bastante popular, ¿no? Twin Peaks fue un antes y un después en televisión, cuando en Telecinco todo el mundo, yo no lo veía, sí, yo era muy pequeño, pero es como que claro, se hablaba de eso. Yo me he subido al carro también tarde y llevo tatuajes de Twin Peaks y ¿sabes? A tope, ¿sabes? ¿Y tú has visto toda la filmografía de David Lynch? Sí, ahora mismo, claro. No es muy larga. Tampoco es muy larga y la he visto varias veces. Es que es muy larga. Digo que la gente que abuse del término tiene que apetecer ver David Lynch y tiene que gustarle algo, porque yo no sé si todos los que lo tienen en la boca les gusta mucho toda su filmografía. Ya, pero tampoco vamos a examinar a la gente que lleva la camiseta de los Ramones, o sea, está bien, es otro plano de la cultura pop. No sé si te he visto ahí con una lista de películas y podemos discutir sobre ellas, ¿no? Pues, lo que tú consideras para decirte que no es. Si queréis, yo de hecho hay una que posiblemente sea de las primeras, que es Beavis and Butthead recorren América. Yo no la he visto. Mike Judge es un cineasta de culto, el creador de Beavis and Butthead. Vale, pues yo no sabía el nombre, pero es que, vamos, o sea, la saqué del videoclub con un amigo y nos dio tal, o sea, hablábamos como ellos, luego para un campeonato de futbolín nos hicimos camisetas de Beavis and Butthead, la camiseta del viaje de estudios del instituto fue de Beavis and Butthead y no sé por qué nos dio por ahí, pero fue súper fuerte. Bueno, pues en este caso yo insisto, no la he visto, pero por lo que cuentas sí que es una película que puedes decir con todas las de la ley que para ti es una película de culto. Lo fue totalmente, o sea, no... En Murcia no sería quizás muy mayoritario el culto. Sí. Bueno, Mike Judge, pues es otro que está entre el culto y el no culto, porque Mike Judge, pues, bueno, es el creador del Rey de la Colina, que es una serie minoritaria porque tiene mucho éxito, el creador de Beavis and Butthead, pero, sobre todo, ahora, como director, como cineasta, es creador de 2 películas que para mí sí que las considero de culto y que tienen un seguimiento especial, que son Office Space, que es Trabajo Basura, y Idiocracia. ¿Idiocracia por qué se ha convertido en culto? Porque ¿en qué se ha convertido todas las sociedades del mundo? Pues en una idiocracia, ¿no? Ya sabéis. Y Mike Judge creo que está en el culto en cierta popularidad, porque sí que es alguien popular. Yo, si os parece, tengo un nombre que me parece muy interesante para hablar de culto. Uno era David Lynch y el otro es uno más cercano, que es Pedro Almodóvar, ¿no? ¿Hasta qué punto Pedro Almodóvar es un director de culto? Es que es muy difícil
ahora en estas alturas de la película decir Pedro Almodóvar es un director de culto cuando estamos hablando de un director famoso absolutamente en el mundo entero y que conoce todo el mundo. Ese sí que lo conocerían 50 personas de que fuéramos a hacer una encuesta. Pero hasta cierto punto, su cine, por su estética, su manera de interpretar, ahora se me ha olvidado la palabra, pero su forma de construir los dramas, su artificio, perdón. El artificio, no es que mejor maneja el artificio en el cine, sino el mejor. Es un poco de culto. Tiene también el adjetivo almodovariano. El adjetivo almodovariano. Pero a veces pienso, ¿no ha pasado ya la faceta de popular hasta cierto punto? Y las facetas de culto se las ha quedado sus primeras películas, Matador, Laberinto de Pasiones y Pepe y Lucidón. Volvemos a otro Sí, un es el punto. mismo caso, yo creo, a nivel nacional de David Lynch. O sea, solo que con más películas. Yo creo que él es más popular. Creo que Claro, también... pero aquí, Bueno, porque, tiene una filmografía porque más larga, aquí estamos en el país de origen. Bueno, pero no, No, creo no, que en no, Estados no. Unidos David Lynch sea el Almodóvar estadounidense. O sea, es decir, pienso que ahí diría- también... No he estado en Estados Unidos nunca, ya, pero a lo mejor en no cuanto a está conocido tan- me refiero. a lo Almodóvar yo mejor- creo que es más popular que David Lynch. Creo, Bueno, a lo quiero mejor- decir, aquí la percepción que tenemos es una. Estoy de acuerdo con que las de culto son las primeras, o sea, los abrazos rotos a lo mejor dentro de 300 años. Y es aquí de viene, culto. está muy bien que lo hayas dicho, porque aquí viene mi opinión. Es que su filmografía, a partir de. Ahora está en otra fase. A partir de Todo sobre mi madre, es la mejor de Almodóvar. Y ahí no me bajas. Quiero decir. Bueno, pues, bien. ¿Cómo? Hablé con- ¿A qué te refieres? ¿Que hasta ahí es la mejor parte de su filmografía? Para mí, no. desde ahí. Desde ahí hasta un poco antes. Ah, vale, hasta vale. eso. Volver, hablé con ella. ¿Cómo se llama el científico? Que voy a quedar fatal. La piel que habita. La piel que habito. Toda esa parte para mí es absolutamente memorable. Y luego te encuentras con gente que dice. Claro, a mí me pasa, pero Dale, y cuenta. supongo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes. O sea, a mí la parte que me gusta más, o sea, me interesa mucho todo su cine, la verdad es que es de los pocos directores que desde hace 20 años voy a un estreno, bueno, no al día del estreno, pero voy al cine a ver su película, es de los pocos. Y con las mismas, no hay ninguna película posterior a Todo sobre mi madre que me haya emocionado como me emocionaron, como me fascinaron las otras películas. A lo mejor tiene que ver porque las otras las vi teniendo 16, 17, 18 También. años y las demás las he visto teniendo 25, 30, 40. Sí, yo creo No lo que sé. también tiene que ver con la edad a la que, o sea, igual que he dicho que la percepción, posiblemente creo que también hay un factor de juventud en el que las hace. Y me estaba acordando también, hablando de tatuajes, de la peli de Cecil B. Demente. O sea, Bueno, está hablando de John Waters. Waters lo pone al Claro, tío junto que con- lleva el tatuaje de Almodóvar junto a quién. Pues Todd Browning, ¿quién más salía? William Castle, Samuel Fuller, ¿puede Samuel ser? Fuller. Si Yo no qué recuerdo, sé. eran todos O sea, cineastas que diríamos. pues En son de culto, Estados sí. Unidos, a Pero- pesar de que le hayan dado el Oscar, el primer Almodóvar tenía que ser una bizarrada. Y tremenda. aquí se presentó el Laberinto de Pasiones en el Festival de San Sebastián y no le acabaron colgando de milagro. Claro, Eh, entre tinieblas. pero o sea, eso está muy bien lo del tatuaje porque en esa lista a mí me parece que el más popular, obviamente el más popular es Almodóvar. Sí, Con lo pero cual habrá que ver en dónde es. En Baltimore. En Baltimore. Y en Pittsburgh. Ya, no lo sé. O sea, Almodóvar la verdad que es un caso interesantísimo. Se mire por donde se mire, no solo para hablar de cine de culto. Este sí, Almodóvar porque sí que es un caso de estudio porque Sí. sí que se puede estudiar mucho y tiene Yo, mucho por ejemplo, sentido. claro. O sea, yo no sé, o sea, hablamos pues desde España, desde, no sé, ser contemporáneos suyos, de haber crecido con su filmografía, etcétera. Entonces, a lo mejor nos falta una distancia que igual habría que tener para analizar las cosas, no sé, objetivamente. Ya ves tú Sí, a a quién le puede interesar la objetividad. Pero en cualquier caso es difícil, a lo mejor, pues por eso, digamos, por lo cercano, por lo que dices tú, que salimos a la calle y si de 50 personas 6 conocen a David Lynch, Almodóvar lo conocen 49. 50-50, yo hago el pleno. Sí, el bueno, pleno. un señor a lo mejor que ha venido ahora de, no sé, Claro. de no sé qué país y no le suena, pero... Yo Si viene de un no sé qué país, va a conocer a Almodóvar. Estaba pensando en una cosa, porque ha estado bien preparar este programa, porque yo me he dedicado un poco a hablar con gente cuyo ¿Ah, sí? criterio Muy respeto y a tener un poco la conversación. Me he encontrado desde cosas de como eso es una pedantería
tremenda, sí. Interesante. Me lo han dicho, estar hablando del tema, y otra gente sí que ha entrado un poco más al trapo o a la conversación, y una amiga me hablaba de este fenómeno que tú también comentabas, Raúl, del señalamiento. Es decir, a partir de estos tatuajes de Cecil B. Demente, seguro que hubo se consideró una reivindicación y hubo un redescubrimiento o descubrimiento de primera mano, ¿no?, sobre este cine de Almodóvar, de Samuel Fuller, entre adeptos o neoadeptos o lo que fuesen de John Waters. Y esta amiga me comentaba en concreto el caso de, como tenemos aquí a Uma Thurman, de Tarantino señalando Battle Royale, o que Tarantino señalando explícitamente a Sergio Leone, y la popularización o el revival o esa reivindicación que tenía lugar alrededor de ellos o sobre esta gente. Tarantino es otro ejemplo, ¿no? Que muchos dirán de cineasta de culto, pero yo en la acepción de culto que más o menos clásica, yo no metería a Tarantino, que es un tipo que ha tenido un éxito tremendo, que ha hecho 10 películas que recaudan un montón de dinero y que tiene la crítica rendida a sus pies, y que no necesita ser rescatado, porque puede hacer el proyecto que le salga de las narices. En esa acepción no entraría Tarantino. Creo que pero al revés sí que... No se contradicen. Yo no claro. digo que Tarantino es uno de culto, pero no hace falta ser minoritario. En la acepción, claro, en la acepción clásica. Para hacer de culto. Sí, Me también refiero en la acepción clásica que siempre yo he vivido con el de culto, que es una cosa minoritaria, que es rescatada con el tiempo. Sí, también yo creo que a pesar de no ser minoritario, gente como Tarantino o Almodóvar generan unas pasiones que son superiores al de otros cineastas, tanto o más populares, que tienen más o menos Oscars. Creo que lo que provocan, y vuelvo quizá al tema del merchandising, o sea, es un apego mayor. Yo hay una cosa que puede tener o no que ver, porque creo que sí lo tiene, que he llegado, a lo mejor me lo podéis rebatir, a la casi conclusión de que pelis que han dado lugar a remakes o a series, y esto quizás se puede meter en la categoría del merchandising, son siempre de culto. O sea, de las que se hace un remake, esa peli, no una secuela. Una secuela sí. No necesariamente, pero un remake creo que sí. Esto es bastante interesante. Habría que ver ejemplos. Yo ahora mismo no tengo respuesta tampoco. Oldboy, yo cuando la vi en la Filmoteca casi de estreno en su momento, me maravilló. O sea, se convirtió completamente en una de mis pelis favoritas. Y poco tiempo después, ¿no? 2 décadas después, creo, se hace un remake. Habría que ver cómo fue en cineclubs o lo que fuera en Estados Unidos. Abre los ojos para que se hiciera después Vanilla Sky. No sé, ya, no, hay un puede montón. ser. Hay de hecho en Filmin, que es un poco ahora mismo yo ya no descargo pelis ni nada de eso, pero además de que hay 640 películas en la categoría de cine de culto, o sea, no hay gente para tanto culto, creo. Hay una pestaña una colección que me parece bastante guay, que es la de La semilla del remake, y viendo ahí, o sea, podría decir que casi todas tienen un componente especial, y luego ya, pues claro, el remake a lo mejor no lo tiene tanto. Hombre, puede ser, no había pensado en eso, pero desde el momento en que alguien decide, pues como que hacer un remake de algo tiene posibilidades, pues quizás sí que sea por eso, porque hay como ya un caldo de cultivo previo de gente aficionada o de gente que en su día esa historia le marcó, no lo sé. Es interesante, no lo había pensado, pero puede ser. Al final lo que hace Norteamérica es, como ellos no leen subtítulos, pelis que han sido éxito en su origen, lo que hacen es hacer un remake. Y a veces coincide que son películas más o menos de culto, ¿no? Pero serían de culto más o menos las extranjeras en Estados Unidos. Son de culto allí y dicen, pues de esto hay que hacer una versión nuestra. Porque lo lógico es que Oldboy, que no creo que la he visto, es bastante parecida a los remakes. No, bueno, los remakes que son
que se hacen de películas de este tipo son exactas prácticamente plano a plano. Pues lo que hacen es básicamente como eso, como las dobles versiones. Sí, una doble versión para que la pueda entender el público norteamericano. Algunos sí, y diría además que el hecho de que se haya hecho el remake, a su vez, espolvorea de, entre comillas, magia al original y pasa a esta categoría, a esta colección de filming o lo que sea, quiero decir, y hace que algunas personas pues nos interesemos más por el original, otras se queden con el remake. Hay veces en las que el remake la hace un director casi objetivamente no, pero un director mejor que el que hizo el original y da lugar a buen resultado, no sé. Y os ha pasado, bueno, lo hemos comentado, de querer defender una película a capa y espada desde el día de su estreno contra todo el mundo, o contra vuestros amigos, familiares. Aquí sí, lo sé. Obviamente. ¿Estás pensando además en algo? Estoy pensando en muchas. Normalmente las películas de culto, para mí la excepción era una defensa a ultranza en su estreno contra todo el mundo. Y luego poco a poco se van adquiriendo un cierto culto. Cuando se estrenó Showgirls, Paul Verhoeven, que ahora le hace mucha gracia a todo el mundo, la pusieron a caer de un burro. Claro. La inteligencia crítica nacional y extranjera. Era una película malísima. La primera vez que la vi dije, pero qué maravilla es esto. Es una auténtica maravilla, que es muy coherente con su director. Y es una película, eso, kids, cutre, pero hecho a posta. Y es una comedia, principalmente. Y pasó lo mismo, no sé cuál es el anterior o posterior, con Starship Troopers, que volvieron a poder caer de un burro, principalmente en Estados Unidos. En Europa se la rescató más, cuando era obvio que era una parodia contra el estamento militar y una broma. Y estaba clarísimo la parodia, pero no se entendió nada en Estados Unidos. Y ahora sí que ya con los años, a través de su culto, se ha podido entender la película. Y no sé si casi ha dado el paso ya a clásico más que de culto. No sé si tenéis alguna experiencia de haber estado solos viendo una película. Hombre, a mí sí, no tanto defender a capa y espada, porque al final me da bastante igual lo que piensen los demás. Pero sí, no te pones la capa tan fácil. No. Pero sí, esto por supuesto, de decir, pero qué maravilla es esto, y luego, no sé, por curiosidad te acercas a ver críticas de esa película y ves que... No sé, a mí, por ejemplo, me pasó también... Bueno, con Showgirls no la vi en el cine, pero sí que la vi 2 o 3 años después en vídeo y me pasó, que me pareció una maravilla. Y todavía no había comenzado esta reivindicación que ya postmoderna que hay ahora. Pero recuerdo, por ejemplo, también en el 2000, creo que fue, con Misión Imposible 2. También que era como... Pero esto, o sea, la 1 está muy bien, pero joder, la 2 es infinitamente mejor y hasta no hace tanto... La 2 era muy mala porque mezcla las fallas de Valencia con no sé qué. Y sigue costando. Y era una película maravillosa de acción. Misión Imposible 2 sigue costando un poco. Ya le hemos logrado elevar, que tenga más respetabilidad. Creo que le ha afectado mucho estar en una saga tan brillante y tan buena a la película. Y ser un poco el bicho raro de la saga. Obviamente tiene muchos fans, pero hay gente que es todavía reticente, ¿no? Sobre todo si las comparamos con el resto, que son películas canónicas impresionantes, pero muy sólidas, muy sobrias. Pues Misión Imposible 2 es una fiesta absurda y maravillosa y es genial. Pero eso es un buen ejemplo de a mí una de las cosas que no choca, pero sí que va un poco al hilo de esto, que me ha dicho otro de los amigos, era que básicamente tenían que pasar 22 años desde el estreno. No, 22. ¿En qué se basa? 22 en su ciencia... Cuando estaban muertos. En su ciencia exacta. Sí. Luego inmediatamente ponía un solo ejemplo de una peli argentina que por lo visto dura 8 horas o algo así, que es de hace poco tiempo. O sea, una excepción, quería decir. Y el resto no. Dice que que lo del culto instantáneo no puede ser y que tiene que pasar mucho tiempo para ver qué ha provocado y qué le ha sucedido a esa película. ¿Y creéis que tiene que pasar mucho tiempo? No, yo personalmente no. O sea, yo creo que no mucho, pero sí que en lo que descreo totalmente es cuando una película se anuncia ya casi desde el estreno o desde como esto es una película de culto o no sé, la película de culto de este año. Claro, es como, espera, un poquito sí. El gabinete publicitario claro. Sabe ya de qué va el rollo, sabe que hay un nicho de gente que vemos la pestaña de filming y que eso nos va a llamar la atención. Por supuesto que esa es la explicación, pero que de verdad como que llevemos cuidado. Bueno, cuidado no, que eso da igual, pero que es un poco eso, como
como has dicho tú antes, como ponerse la camiseta de los Ramones, de Zara, pues es como, Sí. como un poco, pues, bueno, pues, vale, está bien, me gusta, es bonito, pero necesita esto, va por otros cauces, aunque estéticamente Sin sea... embargo, aunque luego los comentemos en las comidas que hacían en la universidad, os doy la razón con la peli de vuestro amigo Chema García Ibarra. O sea, eso pues, estaba claro. Pues la he sí. visto ya por fin. Y sí, eso se puede decir que es culto instantáneo, que se ve, que yo lo veía venir, que funciona, que me parece genial, que además trata el tema del culto dentro de la película, y que la vi con la amiga esta que me hablaba de Battle Royale, y dice, esto es claramente una película de culto, ¿Sí? además de... Sí. Es muy interesante el tema de Chema y Espíritu Sagrado, porque hasta qué punto es una película de éxito y no de culto. Porque sí que, más allá de que los Goya no tuvo ninguna nominación o que mucha gente, a lo mejor, alguna gente no la conoce, sí que tú ha tenido una carrera muy interesante, crítica absoluta, ha tenido el público que ha tenido, tampoco Ya, ibas a ver si mucho. en España no tienes nominación a los Goya, pasas al cajón de culto seguro. Pues entonces hay muchas películas, porque... Claro. Pero, O sea, no, pero, pero esa película sí podría ser de culto, pero por el cineasta que es de culto. Porque es un cineasta que Sí. tiene como unas claves muy concretas. Entonces puede ser estudiado, entonces puede ser de culto. Más que porque sea una película más bien oscura, porque yo creo que oscura me refiero en que haya sido una película más bien olvidada, no sé cuánto, porque en realidad es una película que ha tenido bastante repercusión a nivel nacional seguro. Independiente de que todo el mundo le haya gustado o no. Yo creo que ahí... Yo creo que a lo Chema García mejor Ibarra no- es... A lo mejor no ha tenido tanta repercusión, ¿Sí? ¿Tú crees? Raúl, sí. Claro, no. Te aseguro que en la región de Murcia, y eso que está cerca, no ha tenido tanta repercusión. Yo también pienso, o sea, a ver, estoy seguro de que para hacer una película hecha con pocos, entre comillas, medios, Claro. para hacer su primer largometraje más o menos de difusión comercial, ha ganado premios, se ha visto, pero ya está, o sea, no nos... Eso entra Pero dentro hasta- de los parámetros de culto. entonces Sí, o sea, ¿cuánto- no pensemos que salimos a la calle en Alicante, ¿cuántos conocen a Chema García Ibarra? 0 de Es- 50. Ya, pero eso es más tramposo con lo de David Lynch, porque bueno, es otro tipo de cine. Pero yo creo que ha tenido su repercusión dentro de su liga, digamos, de la liga donde juega Chema García Ibarra, pues, Claro, han sí, sido pero que posiciones esa liga europeas es- de Champions League. ¿Esa liga cuál es? Pues Claro. Claro, es como la liga del badminton, ¿no? Eso lo decía. En relación a ser un dibujante de cómics famoso, es como ser un jugador de badminton famoso. La liga, o sea, está guay, pero es muy, muy pequeñita, yo creo. Ojalá con el tiempo llegue a Claro. mucha más gente, o la pongan en abierto, en Pero Sí, a lo alguna mejor plataforma. a lo mejor ha y- llegado la gente que tenía que llegar ya a estas alturas. No, yo estoy seguro de que no. O sea, yo conozco mucha gente que debe ver esa película y que todavía no la ha visto. ¿Y por qué no la ha visto? Pues por no pagar 3 pavos en Filmin, o porque no se estrenó. O Pero la conoce, sabe que existe y... A lo mejor conocen el ataque de los robots de Nebulosa 5. Entonces, si la conoce, seguramente le sonará la película de alguna forma. Bueno, ya lo comentaremos dentro de 5 años. yo la verdad es que conforme, ya antes lo he citado un poco, pero conforme vamos hablando y sobre todo conforme voy pensando, me doy cuenta de que lo que estaba yo pensando en un principio, además ponía como característica necesaria, que era el tema del culto colectivo. Cada vez, o sea, llevo toda la película, todo el programa, pensando en las películas que yo considero de culto para mí, los cantantes que para mí sí que puedo decir que son mis cantantes de culto, y son todos... son las cosas que yo no recomiendo. O sea, no que no recomiende porque... No te lo recomiendo, sino porque son como... Me tocan Claves. fibras tan concretas, tan propias, tan personales, a las que he llegado después de muchos años, que se me hace muy raro que a alguien le pase lo mismo. Entonces, cada vez... o sea, estoy como desdiciéndome de lo que he dicho al principio del programa, a lo mejor, y no sé, reafirmándome cada vez más en el culto como en algo mío y de nadie más. El culto, entonces, vamos Pues eso a... está Yo creo que el fatal, culto es algo... Pepe. No. ¿Por qué? Comparte tu lista. No, No, porque, o sea, no, porque y ahora pienso, vamos es a- como, yo puedo a todo el mundo, no sé, le puedo recomendar Pulp Fiction, no sé si es de culto o no, es una película que a mí me encanta, y a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le puedo recomendar Pulp Fiction, Jackie Brown, pero yo no sé a cuánta gente le puedo recomendar el cine de Alejandro Jodorowsky o el de José Luis García.
¿sabes? O sea, como Sí, vos- pero eso lo sabes conociendo a las personas. No. Ya, pero... Vale, sí, Quiero a vosotros. O sea, tú quiero decir, hablo de... sabes que del a el grupo... Jorge le puedes recomendar una cosa, que a Bueno. Alfonso le puedes recomendar Sí, sí, sí. otra, o a Vale, pero Esther. sí, pero hay cosas como que yo podría como recomendar, no sé, a España desde este micrófono y otras cosas que es como que tengo que recomendar a ti con nombre y apellidos, ¿sabes? Eso está bien. Lo que llegamos Y cada a vez son- más pienso que el culto es eso. Para mí, yo lo tengo apuntado como segunda categoría fundamental. La primera es las vistas en compañía y la segunda, las muy recomendadas por gente cercana. O sea, porque no las he visto con ellos, pero eso sí que me hace estrechar un vínculo Ya, con porque esa yo persona. ni eso, o sea, es que cada vez más estoy en el yo conmigo mismo. Estoy absolutamente de acuerdo. Vistas en compañía, tienes películas de culto que sean, dices, estas tienen que ser vistas compañías. No, O- que y otras en que- mi caso, eso es. que Por eso. yo las vi en compañía, por ejemplo, Greenaway, un ciclo que se hizo en la Filmoteca de Murcia, lo vi con un agente y esas pelis nos unen y son maravillosas y nos encantaron y después las comentamos mucho. Y tú recomiendas. Tienes que ver una película de Peter Greenaway. Tienes que ver El Conspiración de Mujeres. cocinero, el ¿Tú ladrón, su recomiendas mujer esa? y su amante, Seguro. absolutamente. A la gente normal vas por. Yo la recomiendo a España. Obviamente, estamos de acuerdo, me parece una película increíble, quizá mi favorita de Greenaway, pero yo no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Yo no lo recomendaría a mi peor enemigo para que luego venga y diga ¿qué me ha recomendado? Yo no recomiendo nunca a nadie, y menos Pues estas ya películas está. películas especiales. A mí me pasa un poco lo mismo, que Raúl sí. Claro, La Diligencia o... Diligencia, yo qué No sé. O Pulp Fiction. Obviamente la recomiendas porque ya son clásicos, pero una película de Peter Greenaway, porque está muy bien que has nombrado Jackie Brown. Habría que recordar que cuando se estrena Jackie Brown, que es la siguiente de Pulp Fiction, y ahora nos gusta mucho Jackie Brown, y hay una corriente que consideramos que es la mejor película de Tarantino, hubo gente que dijo, ¿esto qué es? Esto es un rollo, esto no es Pulp Fiction. A mí siempre me ha cuánto. encantado desde el primer día. Y sí que tuvo una corriente de críticos muy positivas, pero hubo gente que dijo, no es Pulp Fiction, no sé cuánto, no es Reservoir Dogs, no hay mucho tiro, no sé cuánto, es una historia de amor otoñal, es un poco aburrida, no sé cuánto, y con el tiempo se ha reivindicado. O sea que no hay directores, digamos, que lo tengan todo seguro de... Tienen como Bueno, pero rarezas. sí que de algún modo, yo qué sé, no sé, Billy Wilder se lo podemos recomendar a todo el mundo y ya está. Y si no le gusta ya es problema suyo gordo. Pero, no sé, John Waters, por ejemplo, que a mí me gusta tanto como Billy Wilder, no tiene nada que ver, pues ya no lo puedo ir recomendando por ahí. No sé, como que sí que hay... Hay que decir que hay Billy como dentro de... Pero según a quién, ¿eh? O sea, No sé, según a quién, pero me alguien refiero- de menos de 20 años, ahora mismo Billy Wilder o Wilder. ¿Y tú crees que uno de 40 años Pero- va a tragar 3 horas de Avanti? Que es, o ¿cómo es que le ocurrió a tu padre y mi madre, o al revés. Eso, que yo se siempre lo llamo Avanti para... recomendaría a alguien de 60 años. Hay que recordar que Billy Wilder tiene una cierta corriente negativa desde hace bastante tiempo. ¿Ah, sí? Sí, No me la os sé yo informo. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero que sus comedias son como muy pesadas. Misógenas. Son misógenas, eso está claro. Pero aparte de la misoginia y de que quizá el tiempo le haya sentado mal, que a mí no me parece, son como muy pesadas. Pesadas, digamos, no en que sean pesadas de aburridas, sino que tienen mucho peso. Tienen cierta sal gorda, son películas largas, sus comedias suelen ser largas, están muy recargadas y tienen una cierta corriente desde hace tiempo en contra. Para mí eso puede hacer que se convierta Billy Wilder en un cineasta de culto con el tiempo. Pero vamos a ver, porque esto cambia mucho. Quiero decir que Billy Wilder sí que es un clásico, pero para mí con el tiempo, en los últimos años, ha ido bajando un poco en esa corriente de Hitchcock, John Ford, Billy Wilder, ¿no? Sí, a mí un segundo me gustaría hablar entre todo este chorro de directores que está genial en esto del boca a boca y la recomendación específica. Miriam, una amiga común, me recomendó Cleo de 5 a 7 de Agnes o Añé Barda o Barda, Que somos los paletos y como sea Agnes Barda, y me encantó. O sea, y sin esa recomendación yo no habría recaído ahí, prácticamente seguro. Y es la primera mujer, creo, de la que hablamos, la primera que había en mi lista prácticamente de directoras, lo cual me parece flipante. Y luego, gracias además, bueno, a lo mejor la habría conocido si no es por esa recomendación,
por ese documental tan chulo de Caras y Lugares que tiene con el artista JR, que ese documental sí que lo recomiendo a España, que antes estaba de metapago y ahora está entre comillas suscripción. En suscripción, en abierto, y que me parece fantástico. Yo creo que a raíz quizá de haber sido señalada poco antes de su muerte por este artista, se está Hombre, conociendo... yo creo que vino de antes ella, ¿no? También lo de Los Espigadores y la Espigadora, que es de una película así que... Sí, pero eso a mí ni me sonó. ¿No? O sea, Vale, porque yo ahí sí que como la editaban en DVD, rollo con documentales del país, creo que la sacaron. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Salió en El País? Creo que sí. Ah, pues... Creo, no lo puedo jurar, pero yo recuerdo que lo saqué en la biblioteca ese documental y no sé si era una colección de estas. Pero bueno, en cualquier caso sí que es una autora de culto, pues puede ser. La verdad es que tiene un... O sea, yo ya la elevaría a una autora clásica. Creo que sí, el tiempo la ha sentado bien. O sea, yo es que al haberla descubierto hace tan poco... Sí, para mí, pues volvemos a decirlo mismo, para no repetir, para mí es de culto porque sí que tiene unas claves y unas claves muy claras. Y además tiene estos películas un carácter feminista que es muy interesante en estos tiempos, pero sí que yo la meto en el saco ya de François Truffaut, que es un director clásico francés, pero creo que, es un clásico. No, Godard es un clásico. Bueno, es que Godard no me era meto Godard otro, porque no lo tengo muy controlado, era otro nombre, pero claro. Creo que es clásico y de culto. Sí, o yo qué sé, Todd Browning, no sé, La Parada de los Monstruos a lo mejor es un ejemplo clarísimo, igual que La Noche del Cazador, de cine clásico con todas las de la ley y cine de culto con... Sí, Todd Browning está como en esa línea, digamos, del clásico y el culto también. Muñecos, siempre hablamos de su Drácula o de Freaks, pero bueno, Muñecos Infernales. Sí, la vi hace poco. Puede ser más de culto que otras, ¿no? Cineastas de culto. Yo tenía aquí, si queréis vamos haciendo, porque ya estamos llegando un poco más o menos a la recta final del programa, una batida de ideas, de nombres, de películas que nos pueda parecer de culto. Yo opino, por ejemplo, Nacho Vigalondo, que obviamente si hacemos una encuesta, a lo mejor lo conoce uno o dos, pero sí que en nuestro entorno, más o menos, alguien joven, director, es alguien conocido, no vamos a decir que es alguien desconocido. Para mí su cine sí que se va a convertir de culto, porque es verdad que hizo Los Cronocrímenes, que tuvo un cierto repercusión, porque éxito no tuvo, pero no es un director que haya tenido éxito con sus películas, desgraciadamente. Open Windows, que a mí me encanta, se llevó una hostia muy grande en taquilla. Sí. A mí, por ejemplo, con él me pasa, no he visto todo su cine y me gusta, pero a ver si me sé explicar. Como una cosa que no sé si invalida la posibilidad de ser de culto, que es o sea, que ya las intenciones, me da la impresión de que viene un poco con intenciones o desde el mundillo del cine de culto y... o sea, no sé si me explico, pero sí. Como que ya desde el principio sabes que va a ser de culto por él, por cuando sale hablando, por cuando... Sí, que eso, yo Nacho Vigalondo, y insisto, me gusta lo que he visto de él, que no es todo, pero eso, me pasa esta no sé, controversia que me provoca bastante gente, o sea, bastantes cineastas actuales que me gustan, pero que no sé si digamos, para englobarlos en la etiqueta de cineasta de culto, que insisto, ni falta que hace, a lo mejor se necesitaría como un... No sé cómo decir... venir... O sea, que eso sea algo producido por sus propias películas, por el público que asiste a ellas y no por ellos desde el momento en que escriben, ruedan y venden esas películas ya desde esa posición de cineasta de culto. Yo creo que Nacho Vigalondo no lo es, pero sí que no hemos hablado de algo que se me había ocurrido y que está muy bien que lo sueltes, que es que hay directores que dicen, la voy a montar con esta película. La voy a montar, se va a hablar de ella, da igual si es una buena o mala película, se va a hablar de ella y con el tiempo se va reivindicando en cuanto. Obviamente hay cineastas que hacen eso y las intenciones se les nota un montón. O sea, recargan de elementos, hacen 2 o 3 provocaciones, no sé cuánto. ¿Por ejemplo? Mejor no dar ejemplos negativos, prefiero no. Vale. Hay que mojarse. No dar ejemplos negativos porque habría algún ejemplo español, pero sí que hay gente que va... Luego que va el micrófono. Que lo podemos encontrar por ahí en la comida. En el que va a provocar. Y luego está la visión de cada uno, de que a alguno le provoca positivamente y a otro no. Eduardo Casanova, que es actor y director, hace poco vi La Piedad, que es una película con imágenes muy impactantes, que habla sobre la enfermedad, sobre el cáncer, de una manera cruda, pero a la vez con un cierto sentido de humor muy negro. Y yo vi gente que estuvo conmigo que le pareció horrible, que le pareció eso provocador además, y a mí me pareció que tenía todo el sentido. Yo creo que Eduardo Casanova
va a acabar siendo Sí, un director porque de culto. eso hay que dar tiempo y no hay que tener como esa prisa en encasillar, yo creo. Sí. Y luego un ejemplo, antes de que acabemos, que es que si no lo digo reviento, que son directores clásicos que tienen películas de culto en su filmografía que no parecen de culto. Ahora aquí no hay mucha gente de acuerdo conmigo, pero tengo un ejemplo que es la filmografía de John Ford, que es muy clásica en el mejor sentido y fascinante y apasionante. Tiene Centauros del Desierto, que es una de las obras maestras más increíbles del cine. Y para mí hasta cierto punto sí que es de culto, porque es una película un poco extraña dentro de su filmografía. Es muy irregular en el buen sentido, tiene cambios de tono. Miguel Marías le definió muy bien diciendo que Centauros del Desierto es como si hubieran rodado una película y le hubieran empezado a arrancar hojas del guión de repente. Eso es un poco Centauros del Desierto. Hay que recordar que fue una película que bueno, tuvo su éxito, pero no fue un clásico en el principio y que fue reivindicada con el tiempo. Pues un tipo de este tipo de películas, ¿no? Películas que creemos que son muy clásicas, pero que tienen para mí una etiqueta de cierto culto porque tienen una cierta extrañeza en sí misma. Yo también estaba pensando, ya no de películas, sino de cineastas, que algunos que yo considero que para mí son cineastas de culto, creo que una de las características es que me interesa mucho, o sea, no pienso ni que son los mejores, ni que todas sus películas sean buenas, pero que hasta en sus momentos como más, no sé, deleznables, me parecen interesantísimos, los quiero ver, los quiero... O sea, por ejemplo, con Almodóvar me pasa, y Almodóvar no está en un top 5 que acabo de escribir, pero me pasa eso, como que hasta pues, cosas que no sé, mires por donde mires, me parece que son muy malas, me interesan y quiero verlas y quiero y volver a verlas. Y me pasa con, pues no sé, eso, desde Jodorowsky o Jesús Franco, que es a lo mejor el cineasta como que aquí en España empezó con esa etiqueta así en los 90 de cineasta de culto, del tío Yes y todas esas tonterías, pero es un cineasta eso que, o sea, no sé, tiene 200 películas continuamente, o sea, vas viendo más películas suyas, por muy malas que sean, descubres como, o yo al menos, una fascinación por, no sé, es como un estado mental, un estado de ánimo, el sumergirte en una película suya. Me pasa con José Luis García, por ejemplo, que es como a lo mejor lo más opuesto al cineasta de culto, pero para nada. O sea, a ver esos dramas de la transición. Para vosotros es un cineasta de claro, culto. me pasa con Darío Argento, que tiene algunas películas últimas, la última no la he visto, pero que no hay por dónde cogerlas, pero no quiero perderme nada de lo que haya hecho él, por muy, no sé, terriblemente malo que sea. Sí, eres fan. Sí, pero con Jodorowsky, con John Waters, son cineastas que creo que que para mí son de culto en ese sentido, porque si hay un libro sobre ellos lo quiero leer, si sacan una película sabiendo ya que, no sé, que las últimas 8 han sido malísimas, no me importa, yo voy a estar ahí. Entonces creo que eso también tiene algo como de amor incondicional, que no significa, es como, no sé, pues a tu familia, no tenemos hijos ninguno de nosotros, pero supongo que a un hijo tuyo ves sus defectos, pero lo quieres y lo amas con esos defectos y vas a estar ahí, pues como con esta gente igual, que es como que no es que no es una cuestión de admiración ni de calidad, sino es como, no sé, como que te ofrecen algo que hasta en sus momentos más bajos lo necesitas a tu lado. No sé si... Y bueno, ya con esta... derramamiento yo hablando de hijos estaba buscando quién es el director. Quería hablar de una película que para mí y para mi padre es de culto, que se llama Macunaíma. ¿La conocéis? No. Una película brasileña que a mí me parece que lo brasileño, prácticamente cualquier manifestación cultural aquí en España pasa a ser de culto porque es desconocidísimo, ¿no? Y se ve que mi viejo grabó esto de la tele en algún pase que dieron en la 2 o algo así. Y es una película extrañísima, muy, muy, muy rara, del 69, de este Joaquín Pedro de Andrade. Bueno, en la que el protagonista se convierte, tiene como en esta peli de... Bueno, en la peli de Todd Solondz no se convertía, sino que cambiaba la actriz, ¿no? Era... ¿En qué peli? ¿Storytelling? No, creo que, no sé, Happiness no, la siguiente. ¿En la casa de muñecas? No, esa es la anterior. Bueno, da igual. Palíndromos. Sí, el caso, una peli muy extraña, muy guay.
Y luego, estando en Argentina en una exposición sobre una corriente artística llamada antropofagia brasileña, que yo en ese momento desconocía, como ya digo, todo lo brasileño salvo el fútbol, vi que esta peli allí era como una especie de, pongamos, un perro andaluz o una cosa totalmente insigne, importantísima a nivel nacional, ¿no? Y esta película, pues no sé si se la recomendaría a España, pero a lo mejor gracias a haberlo recordado ahora me pongo yo y por lo menos busco algo más de este Joaquín Pedro de Andrade, que tiene que estar bastante guay. Respecto a Garci, una cosa, yo no considero que sea un cineasta de culto, digo, en la acepción que yo más o menos manejo, pero sí creo que Madrid Days va a ser una película de culto. No tengo ningún... y para decir Fíjate que a mí me flipa, la vi en el cine y me encanta. Y a mí no me gusta mucho. Pero es obvio que esta película va a ser de culto dentro de 22 años, además. Jope. Porque es como si unos marcianos hubieran venido aquí y hubieran hecho algo. Unos marcianos hubieran bajado y hubieran interpretado algo. De 12 años, porque ya tiene 10 la peli. Sí. Por eso, dentro de 12 años, obviamente tú hablas de El Crack, las mejores, Solos a la madrugada, y yo no la considero de culto, pero Madrid Days sí. Y Madrid Days es peor que obviamente que esas. Porque no solo el cine culto tiene que ser también bueno o de calidad, no tiene que fascinar, tiene que tener extrañeza. Sí, justo extrañeza, fascinación, no sé, pienso eso, como si hablamos de... También pienso, por ejemplo, en música también, o sea, llevo también unos días que en música, por ejemplo, tengo muy claro a lo mejor cuáles son, sobre todo en los últimos meses, mis... No sé, pues tengo 3, 4 cantantes, grupos a los que escucho obsesivamente y cada vez hasta sus peores momentos los necesito y no quiero separarme de ellos, que son Parade, que Raúl también comparte conmigo esa fascinación, Vainica Doble, que desde mi adolescencia la tengo ahí. La compartes conmigo. Jaume Sisa también y el cuarto elemento es Paco Clavel. Entonces son como mis 4, digamos, no sé, ahora mismo, desde hace un tiempo, en algunos casos años, en otros meses, que digo, es que necesito todo, o sea, hasta las cosas y jamás, y ninguno de ellos 4, con todas las diferencias de calidad así objetiva que pueda haber, se los recomiendo a nadie, absolutamente a nadie, porque me cuentan, a nadie. Cuando he recomendado a alguien Vainica Doble, ha sentido un rechazo bastante extremado. Es la menos recomendable de los 4, nada más. Es más, te diría. En cualquier caso, y Parade y aún me no sé, pero a lo que vuelvo es eso, es como son artistas al final, vuelvo a... Sí, hablando de artistas... Pero con eso, con un universo tan personal, tan propio, tan distinto, tan necesario para mí, que no sé, no se me ocurre, o sea, y que hasta eso, sobre todo, que hasta, no sé cómo te diría, yo por ejemplo, de los Beatles, si tienen una canción mala, que no lo sé, no tengo ningún interés en escucharla, o una canción que no me apetece, o sea, me refiero, no voy a darles esa oportunidad, simplemente porque no, o sea, y con todo mi respeto y mi admiración, porque no pasa nada. Igual que, pues no sé, a lo mejor si John Ford tiene una peli que no me llama la atención, no la voy a ver y no pasa nada. Estoy de acuerdo, son muy interesantes. Pero si Jodorowsky tiene una peli que no me llama la atención, la voy a ver, porque quiero. Ese es el culto, o sea, el seguimiento, digamos, esa adoración por algo, ¿no? Sí, es el fanatismo, o sea, que te lo tragas todo, sentido, en el mejor sentido. Y lo peor del fanatismo es querer imponérselo a alguien, entonces el fanatismo, digamos, al final hay evangelización, claro, ¿no? por eso que se trata como de... No, imponer, no, pero sí que... Ni yo siquiera por lo menos difundir, a mí sí me apetece normalmente compartir ese tipo de cosas. Sobre lo de los artistas que antes han mencionado y nos hemos ido a directores y alguna directora, pero no hemos hablado de artistas, además de Nicolas Cage, que convierte, o sea, que es de culto total, que tú hablaste con el tipo del... Sí, el que escribió el libro, tengo un programa sobre la carrera de Nicolas Cage. Torío, ¿no? Torío García, sí. Que tiene un libro sobre... Bueno, o sea, ya que lo decimos a normal, que tiene un libro sobre Nicolas Cage. Las 100 primeras pelis. Exacto. Con ¿Es Paco Alcázar, es el cómic. También es Paco Alcázar, un músico de culto y un artista de culto. Yo pensaba, y por ejemplo, o sea, ahora si pensáis en alguien más, actor o actriz o directora de fotografía, o yo qué sé, Harry Dean Stanton, ¿no? Harry Dean Stanton convierte en peli de culto todo lo que toca y ha estado en 150 millones de películas. Otro que redoblo la apuesta con
con Luis Ciges. Lo iba a decir, Ah, sí. ¿Por sí. qué? Porque Harry Dean Stanton era un actor maravilloso, que Claro, tenía su cosa personal, al modovariano también. pero Harry Dean Stanton podía estar en Es producciones largas, era más camaleónico. Luis Ciges, estuviera en producciones que era. Y él era único, y era un artista único. ¿Ves? Para mí es el actor de culto casi por excelencia, lo diría. Mira, Luis Ciges, de hecho, en el libro este que tenemos aquí de Jordi Costa, Mondo Bulldog, en el capítulo llamado Caspa acorazada, donde habla de los 10 titanes de la caspa española, todos son cineastas, menos un actor, que es Luis Ciges. Y es verdad, o sea, bueno, de hecho, Harry Dean Stanton es el Luis Ciges norteamericano. Puede ser. Pero sí, bueno, no... Pero a lo mejor otro podría ser Klaus Kinski, del que hemos hablado también. Sí, Es decir, sí, actores sí, como claro. que no es que sean ni mejores ni peores, a veces suelen ser a veces peores en realidad, pero como que su sola presencia hace que ya nos acerquemos a una película sabiendo que la película no va a haber por dónde cogerla, pero queremos estar ahí. Y que él aporta algo como muy especial y muy único. A algunos actores no les gusta eso, pero yo creo que Sí. obviamente por eso llaman... Luis Ciges es que está en 100.000 películas. Quizá, por de cine ejemplo, español, con pero Nicolas por eso- Cage a lo mejor lo que puede empezar a estar pasando, bueno, hacía unos años, es como que al saberlo, al darse cuenta de eso, Sí. al convertirse en un autor de culto, ahora ya hace películas donde desde el principio están, digamos, basadas en que Nicolas Cage tiene que hacer el papel Autoconsciente, de tío ¿no? raro. Entonces, igual que luego pueden ser películas estupendas, pero a lo mejor rebaja la carga de, no sé si de culto o... Sí, y el tal Udo Kier También, Sí, cierto. lo tengo ahí menos calado, la que verdad. el otro día me empecé a ver Las películas como Morrissey, Sangre la para serie Drácula, de Lars von Trier, la de De Kingdom. Kingdom, y vi que salía él como o sea, en el casting, en el cast al final, y Udo Kier, y digo, Dios, este tío además que Esa tiene ese gente nombre vende. que mola tanto. Es que esa gente vende. Si tú lo pones al final dices, ostras, pues voy a ver todo este entero hasta que salga este tío 2 o 3 veces. Y lo que decía Pepe, yo cuando veo Luis Ciges, que ha hecho 1000 películas, y lo ves en una película española, digo, hostia, qué guay. Porque generalmente a veces salía poquito, porque claro, él no es tan actor como otros y en algunas películas no pegaba mucho. Pero sale un minuto y dice una frase y dice, ostras, qué bien. Lo malo es que, confortado hasta hace unos estoy. años en las pelis de los 60, Sí, 70 estaba estaba doblado horrible. y ya su voz tan Ah, característica. Sí, es porque horrible, sí. eran películas que, o sea, él y mucha gente que se Sí, doblaban sí, luego sí, en sí, estudio Casi y todos, sí, es una pena. Lola Gaos a lo mejor también puede ser, no sé. Cierto, lo hago También ahora por hablar que... de mujeres. Sí, que se rindió. Bueno, si ya empezamos con esto, es para hacer otro programa. Florinda Chico, Rafael Aparicio, actrices Por absolutamente, supuesto. Sí, Rafael Aparicio. la Alison de Vila, y una actriz que yo creo que está algo más, se perdió un poco más que estas, que sí que son hiperpopulares, como es Lina Canarejas, actriz absolutamente increíble. Y no me quiero ir en un programa de culto sin comentar mi experiencia de culto total, que fue ver Mamá es boba en un cine tan de culto como es el Cine Astoria de la ciudad de Alicante. Yo fui con un amigo a ver Mamá es boba y, si no me equivoco, porque yo Santiago Lorenzo no lo conocía, fui por una recomendación de Jordi Costa, que le debió poner 5 estrellas en fotogramas, y obviamente cuando Jordi Costa dice voy, yo voy. Llevé a un amigo y recuerdo cuando salí que mi amigo dejó de hablarme durante 2 semanas después de esa experiencia con ver Mamá es boba. Obviamente me perdonó y me dijo que era una película increíble, pero era una película absolutamente, como todos que la he visto, especial y única y dura de ver y difícil, pero está hecha por ese genio que es absolutamente Santiago Lorenzo. Y luego cuando hizo la siguiente, Un buen día lo tiene cualquiera, la gente empezaba a meterse con él, no sé cuánto, y yo todavía estaba ahí en foros de internet de cine, que afortunadamente ya no estoy, y tenía que defender, pero bueno, ¿no visteis la anterior película? ¿Cómo podéis hablar de Santiago Lorenzo tan mal? Y a partir de ahora Santiago Lorenzo se convirtió en un cineasta para mí de culto, defensor, y no nos podemos hablar más que por fin haya encontrado un cierto éxito o el éxito con la literatura, ¿no? Que lo borda tanto, y seguro que Pepe Aracil está de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho de Santiago Lorenzo. Totalmente. Bueno, ya te he quitado Santiago Lorenzo, no sé si lo tienes apuntado, pero para ya ir despidiendo el programa vamos a hacer como una serie de lluvia de nombres para nosotros que consideramos que es de culto, dentro de que ya hemos dicho que no hemos llegado a ninguna conclusión de qué es el culto, pero dentro de lo que vosotros entendéis como culto, cómo serían vuestros nombres, películas, lo que queráis. A mí una película, por ejemplo, que no hemos nombrado y que me parece de culto, tanto personal, en cuanto a que la he visto muchas veces, compartida, por ejemplo, también porque es una película que he visto con mi hermano y tenemos así como bastantes, creo que recuerdos comunes,
Como también es una película que, pese a que ya desde hace igual 10, 20 años ha sido suficientemente reivindicada, durante varias décadas fue una película casi invisible. Tanto por... Ahora diré cuál es, no os preocupéis. Lo dejo para el final. Se van. Por los actores, no solo lo maravillosos que son los actores, sino lo impensable que en principio a lo mejor podían ser estos actores en esos papeles, el tema, tratándose de una película española, que es El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez. No sé si... Aunque ahora, digamos, está en plataformas, cualquier persona, digamos, mínimamente interesada por el cine español la ha visto. El año pasado fue el centenario de Fernán Gómez y... Pues, no es una película que ahora mismo haya que reivindicar, aunque aún mucha gente no la conoce, pero sí que, no sé, para mí es una película bastante de culto, en la que se mezclan tanto mi experiencia personal como espectador con la propia trayectoria de la película, creo, en estos 60 años desde que se rodó. Ahí lo dejo. Sí, yo en cuanto película diría Crumb, el documental de Terry Zwigoff sobre Robert Crumb del 94, y así pues abro un poco también hacia el mundo del cómic. Me parece maravilloso hablar no solo de Robert Crumb, sino también de su familia, sus hermanos, la madre. Es muy, muy tremendo. Y a su vez el propio director, antes hemos mencionado, no sé si de pasada, la categoría de los malditos o del malditismo. Estaba viendo que ha hecho películas prácticamente, no sé, es que ni cada 6 años. Sí, o sí. sea, después de Crumb hizo Ghost World, que basada en el cómic de Daniel Close, que su único éxito, digamos, más o menos. se puede hablar de éxito, pero también éxito de culto. Sí, Sale de culto. Scarlett Johansson de joven, Zora Birch o Birch, y luego ya hizo Bad Santa, que seguramente será No la de he culto, visto. pero yo no la he visto. Con Billy Bob Thornton, sí. Art School Confidential, que es menor y aunque para mí me gusta y es también de culto, y luego hasta el 2017 ya no ha hecho nada. ¿Pero American Splendor no es suya? No. Ah, no. vale. No, esa es de una pareja. Vale, pensaba Sí, Igual, esa me también he la confundido. recomendaría. Sí, pero está en esa época. En Vale. ese ámbito a lo mejor. Y sí, yo diría Crumb de Rick Zwigoff. ¿Ves Ghost World? Porque ya estamos hablando. Sería interesante para ver dónde la ubicaríamos, si en el culto o en el éxito, ¿no? Porque está en ese digamos, paremos. Está entre dos mundos, digamos. Y ahora, con la música de un artista de culto como Parade, una batería de nombres, películas, directores, actores, guionistas, que pueden ser o podrían ser algún día de culto. Ida Lupino, Diamond Flash, Albert Pyun, Screenplay, Andrei Zulawski, Lali Soldevila, Alain Robert-Grillet, Alice Sweet Alice, Curtis Harrington, Dispongo de Barcos, Maya Deren, Seiyun Suzuki, José Valdelomar, Albert Lewin, Antonio Trasorras, Fedora, Jacinto Esteva, Peter Lorre, Julian Hennison, Bela Tarr, Edward L. Kahn, La Hora Incógnita, Mario Bava y, si no nos enfadamos, The Innocents, Monte Hellman, Pablo Hernando, Norman Life, Stephen Sommers, Isabel Sarli, Open Windows, Javier Aguirre, Indiana Jones el Templo Maldito, Quentin Dupieux, El Hombre Oculto, Las Hermanas Wachowski y, si nos comemos a Raúl, David Cronenberg, Brandon Cronenberg, Fantasmas de Marte, Kenneth Anger, Bad Boy Teacher, Luis de Funes, Black Hat, Norberto Ramos del Val, John Badham, Ken Russell, Val Newton, Tras la Puerta Verde, Herschel Gordon Lewis, Alex Cox, Soledad Miranda, Carlo Padial, Derek Jarman, Lola Gauss, Albert Serra, The Last Movie, Lucho Fulci, De Cuerpo Presente, Jean-Claude Carrier, Stephen y Timothy Quay, Basilio Martín Patino, Brain Dead, Out 1, Christopher Guest, Hitoshi Matsumoto, Adam Sandler, Jack Solder, Luis Figes, Under the Skin, Presidio, Starship Troopers, Víctor Erice, Russ Meyer, las películas Pinku Eiga, Takashi Miike, George Van Cosmatos, Panos Cosmatos, Alain Resnais, Julio Medem, Anna Biller, La Chica del 14 de julio, Silke, Armas al Hombro, El Colectivo Los Hijos, Danny DeVito, David Lowery, Margaret, John Milius,
Go Fish, La Isla Interior, Begotten, Lorena Iglesias, Iván Zulueta, Duende y Misterio del Flamenco, Dick Miller, In Memoriam, Eugenio Martín, Manicomio, Lorgia, Eugenio Mira, Jean-Marie Straub, Daniel Uliet, Frank Henenlotter, Stuart Gordon, Jerry Lewis, Chema García Ibarra, Humberto Lenzi, Gonzalo García Pelayo, Reina Zanahoria, Gore Verbinski, La Novia Ensangrentada, Guy Madin, Hal Harley, Elaine Catet y Bruno Forzani, Jack Arnold, Cat People, Two Lovers, Esperanza Roy, Weekend, Jesús Franco, Vivir sin aliento, Jim Jarmusch, John Sayles, Dementia 13, John Cameron Mitchell, Denis Coté, Jorge Grau, Noche de Vino Tinto, Gun Crazy, Cure, Demoni, Paul Nachi, Leos Carax, Vivan los Novios, Sonámbulos, Manuel Murotti, Margarit Duras, Michael Almereida, Michele Soavi, Personal Shopper, Oscar Ibar, Desmadre en la Noche de la Quietud, Cuerda de Presos, Pere Portabella, Peter Strickland, Ralph Bakshi, Richard Kelly, Sierra de Teruel, Thelma Ritter, Rojo y Negro, Bon Tomahawk, Evil Dead, Gore Verbinski, Babel, Pablo Llorca, Juan Pinzas, Lecturas Diabólicas, Bela Lugosi, William Lustig, Chantal Ackerman, Jenny, Boris Karloff, Jackass, Jan González, Jaime Lian, Mientras haya luz, Bill Plimpton, Pedro Costa, Joaquín Jordán, Miami Blues, Mala Noche, La Piel Quemada, Vida en Sombras, José Luis Guerín, La Tumba de Bruce Lee o el propio Bruce Lee. Y cientos y cientos y cientos de nombres más que podrían estar. Pero sí me quedaría dando las gracias a un director que me ha alegrado mucho estos últimos años y que sí que es de culto, considero, aunque ya está, aunque tiene un cierto éxito, que es Sergio Martino, el director de Todos los colores de la oscuridad, Vicios pequeños, y sobre todo cuando se unía con Edwin Fenech. Estos años han sido una alegría siempre que me ponía una película de Sergio Martino, fuera sobre todo un giallo, pero también fuera ciencia ficción o un thriller, siempre me alegraba. O sea que para mí yo me quedo con Sergio Martino. Bueno, se acaba 2022. ¿Alguna reflexión sobre el fin de año? No sé si 2022 ha sido un año muy de culto, o ha sido un clásico, o ha sido un año para olvidar. Lo digo porque nos vamos a despedir a partir de este olvidar, momento. ¿no? Desde luego. Espero que para vosotros tampoco. Ha tenido alguna cosa buena. Sí. ¿Hablamos de lo cinematográfico o así en general? O... En general, ¿cuántas estrellas le darías a 2022 entre una valoración de Film Affinity? Es una pregunta muy difícil. No sé, me niego a contestar así tan quiero, rápido. Sí. Quiero darle 3, pero a lo mejor le daría... Sobre, a lo mejor sobre realmente... 5. De sobre 5. Ah, vale. El aprobado, pero o sea, a no lo te pongas. mejor son 2. 2,5. Yo le voy a dar 8, ¿qué demonios? Vale. Bueno, Pepe Racil, muchas gracias por estar este año y todo el año que has estado aquí. Gracias, como siempre. Javier García Herrero, muchas gracias por esta participación aquí y por este nuevo fichaje en el programa. Gracias. Es un placer, obviamente vamos a repetir alguna vez. Y me gustaría despedirme agradeciéndole a los 20 invitados que he tenido este año en Vivir Random en 2022. Muchas gracias a Óscar Aybar, Javier Diecena, Ángeles Gómez, José Luis Salvador Estévenez, a Pepe Aracil, a Leonor Díaz, a Mar Valderriola, a Javier García Herrero, a Sentoncina, a Erika Sánchez, a Fran Ortiz, a José Cámara, a Santiago Fillol, a Jordi Costa, a Nacho Gonzalo, a Anne Ferreiro, a David Romera, a Chema García Ibarra, a Merichel Colell Aparicio y a Merche Montero. Muchísimas gracias por haber participado en Video Random este año. Hemos sobrevivido a 2022, 2023 seguro que es un año más interesante, esperemos y que sobrevivamos. Lo que está claro es que tendréis un programa de Video Random el año 2023. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.